El ángel le dijo al profeta: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por siglos, grandes profecías han permanecido ocultas bajo un velo de misterio, pero hoy la historia y la palabra de Dios están encajando perfectamente. Hoy entraremos de lleno en algunos tópicos críticos para el fin de este siglo, tales como la mayor persecución contra el pueblo de Dios, la transformación del desierto en un oasis, la expulsión de los impíos de la tierra prometida en un arrebatamiento en oscuridad, y finalmente la liberación gloriosa de un pueblo compuesto por judíos y gentiles. Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana, capítulo 14. El encuentro de Dios con su pueblo. Subtítulo: La boda del Cordero. Para que podamos entender mejor el concepto de por qué habrá un arrebatamiento de los salvados y un arrebatamiento en oscuridad de los impíos, ambos con resultados totalmente diferentes, puesto que los impíos serán expulsados del territorio señalado por Dios como la tierra que le prometió a Abraham, voy a referirme a una parábola que Jesús relató a sus discípulos para ilustrarles cómo ha llegado a ser el reino de los cielos. La parábola de la fiesta de boda, la cual transcribo en su totalidad para que podamos visualizar mejor los hechos de manera comprensible. Cito: el reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre, un rey, que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió sus esclavos a llamar a los invitados al banquete de bodas, pero ellos no quisieron venir. De nuevo envió otros esclavos diciendo: digan a los invitados, miren, he preparado mi comida, mis toros y animales cebados están degollados, y todas las cosas están listas. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos, sin que les importara, se fueron, uno a su propio campo, otro a su negocio comercial, pero los demás, echando mano a los esclavos de él, los trataron insolentemente y los mataron. Entonces el rey se airó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Luego dijo a sus esclavos: el banquete de bodas, por cierto, está listo, pero los invitados no eran dignos. Por eso, vayan a los caminos que salen de la ciudad e inviten al banquete de bodas a cualquiera que hallen. Por consiguiente, aquellos esclavos salieron a los caminos y reunieron a cuantos hallaron, tanto a inicuos como a buenos. Y la sala para la ceremonia de bodas quedó llena de los que se reclinaban a la mesa. Cuando el rey entró para inspeccionar a los convidados, alcanzó a ver allí a un hombre no vestido con traje de boda, de modo que le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener puesto traje de boda? Él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus sirvientes: átenlo de manos y pies y échenlo a la oscuridad de afuera.
Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Porque hay muchos invitados, pero pocos escogidos. San Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14. La parábola de la boda del Hijo del Rey resume el tema de la salvación del hombre, resaltando todos los aspectos principales relacionados con este sin obviar ningún detalle. Jesús ilustra magistralmente con esta parábola a qué es semejante el reino de los cielos y sus implicaciones. El Rey representa a Dios el Padre y en el Hijo Jesucristo se ve representado a sí mismo. El banquete representa la celebración gloriosa que un día tendrá feliz ejecución en el reino de los cielos. Los invitados a los cuales el Rey mandó a llamar representan a la humanidad, que recibe la invitación constante por parte de Dios a ser partícipes del reino de los cielos. Finalmente, tenemos a los esclavos del Rey, que representan a los ángeles y a los servidores de Dios que ya forman parte del reino, tales como los profetas, discípulos, siervos y todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. El escenario de la parábola involucra todos los elementos de la salvación del hombre a favor y en contra. Ahora bien, cuando nos detenemos a observar el desarrollo de la parábola, notamos a un pueblo que goza de los beneficios de un buen rey, pero el rey no goza del respeto de sus súbditos. Esta es una gran realidad en el pueblo que dice servir a Dios, su creador. Dios no goza de la adoración ni el respeto que demanda de sus hijos y es constantemente rechazado por aquellos que dicen servirle y amarle, cuando en realidad no es así. De hecho, muchos persiguen y otros hasta matan a sus mensajeros. Con esta parábola, Jesús denunció la condición de los fariseos, sacerdotes y dirigentes de la nación judía, y su denuncia sigue ejerciendo su misión hasta el día de hoy a través de los años. Acertadas son sus palabras cuando dijo, cito, «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». San Mateo capítulo 23, versículos 13 y 14. Luego vemos que el rey airado mandó a matar a aquellos siervos malvados y quemó su ciudad porque habían matado a sus mensajeros. Acto seguido ordenó que, dado que la ceremonia estaba lista, fueran por los caminos y trajesen a todos cuanto fuera posible hasta que se llenara su casa. Cuando los esclavos le informaron al rey que se había hecho lo que ordenó, el rey entró a inspeccionar a los convidados que habían sido vestidos apropiadamente para el banquete. El rey personalmente quiso asegurarse que todo estuviera como él lo había dispuesto. En eso vio a un hombre sin la vestimenta apropiada para el banquete y ordenó que el intruso fuese echado fuera de su casa. La parte final de esta parábola encierra un secreto a voces.
Aquellos que fueron llamados a la última hora por los esclavos del rey representan a los millones de personas en el momento final de la crisis mundial que afectará todo el planeta. Aquellos que serán convencidos de su condición de pecado por el Espíritu Santo en un último esfuerzo de Dios en su misericordia por salvar a la humanidad que perece. Mientras tanto, muchos que profesaron ser cristianos y se debatían entre la vida cristiana y la mundanalidad bajo un disfraz de hipocresía casi irreconocible, pretendiendo ser fervorosos adoradores dentro de los templos suntuosos que habían construido para su propia exaltación, serán vergonzosamente desechados por su vida disoluta. La palabra de Dios no escatima esfuerzo al denunciar el pecado de ellos al decir, cito, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16. Por más astuto que sean, o por más sagaz que hayan sido sus tretas religiosas, ningún intruso podrá infiltrarse en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El hombre a quien el rey le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener puesto traje de boda? Está representado por aquellos que al momento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo se encuentren en la tierra santa, en Jerusalén y en todo el terreno que abarca la tierra prometida. Pero quienes, al no haber aceptado a Jesús como su Salvador personal, serán rechazados por el Espíritu Santo. Entonces, en otro arrebatamiento paralelo al primero, en un abrir y cerrar de ojos, para asombro de sus corazones engañosos, serán expulsados de la tierra santa como un hombre expulsa a un intruso de su casa, porque eran intrusos que no fueron invitados a la boda del Cordero. Esto también se aplica a la multitud de falsos creyentes que inundaron los templos con sus vidas de hipocresía. El relato bíblico no puede ser más enfático en su declaración de juicio al decir, cito, entonces el rey dirá a sus ángeles, échenlos afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo capítulo 22, versículo 13. Sión, tierra de Dios, solo albergará a los que hayan sido sellados por el Espíritu Santo y elegidos por el Padre Celestial para habitar la tierra prometida. Sus nombres, junto a los de la resurrección parcial de los santos, habrán sido escritos con anticipación, con letras de oro, en un libro especial en el reino de los cielos, donde solo Dios escribe los nombres de los escogidos para ser parte de tan gran privilegio. Observe este texto bíblico que sustenta esta declaración. Cito, y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Isaías capítulo 4, versículo 3. Millones serán congregados en aquel gran día en la vasta tierra prometida a
a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que hasta ahora conocemos como los países y los gobiernos que habitan la periferia que abarca la tierra prometida a Abraham, aquellos que la han vivido y ocupado por cientos de años, incluyendo a la nación de Israel, ya no podrán ocupar más esas tierras a menos que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal y hayan sido elegidos para habitar en aquel grandioso día la tierra prometida. La tierra de la promesa le será dada a Abraham y a los descendientes de su simiente, que es el linaje de Jesucristo. Observe que el texto bíblico dice, cito, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18. Observe que no dice, la tomarás por la fuerza. A diferencia de la creencia judía, la tierra prometida es un legado por parte de Dios a los hijos de la cruz, aquellos que aceptaron el sacrificio de Jesús por amor a su creación. Por lo tanto, la tierra prometida es un regalo de Dios para su pueblo, aquellos que eligieron honrar el nombre del Santo de los Santos, Jesús el Cristo. La gran multitud de salvados acogidos en Jerusalén, la capital de la tierra prometida, a pocos días de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, verán con gozo la salvación que Dios habrá dispuesto para su pueblo. Y la batalla final habrá empezado, el Armagedón. Hombres, mujeres y niños inundarán los collados y valles de la tierra santa. Por sus caminos correrán henchidos de gozo los redimidos por la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. ¡Qué día glorioso nos espera! Subtítulo: Tribulación y Júbilo. El último capítulo del libro de Daniel finaliza las profecías comprendidas en este libro con sendas que son una gran puerta hacia el futuro profético. Es decir, aunque el libro de estas profecías concluye, el mismo ángel le indica al profeta Daniel que algunas cosas quedarán sin explicarse hasta el tiempo del fin. El siguiente versículo arroja luz al asunto que me refiero. Cito: Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 9. A medida que el tiempo ha transcurrido, Dios en su sabiduría ha arrojado luz sobre su palabra para un mayor entendimiento de las profecías, que por muchos años han permanecido selladas y que hasta ahora comienza a tener un sentido más claro y significativo del que los estudiosos de la Biblia habían adquirido o tenido en tiempos pasados. Al ver el desarrollo de la historia, notamos cómo los acontecimientos van tomando forma paso a paso en el marco profético de las Sagradas Escrituras. Ahora entendemos que si en el pasado muchas de esas profecías se hubieran explicado en la Biblia con detalles que hoy en día conocemos, gracias a diferentes factores que se han desarrollado a través de la historia y a la revelación de algunos profetas,
o estudiosos de las Sagradas Escrituras, a los cuales Dios le ha dado sabiduría, posiblemente las profecías bíblicas no hubieran sido comprendidas en su significado debido, y por el contrario, el mundo las hubiera considerado imposibles de cumplirse, dado el marco histórico en que se desarrollaron. Esto hubiera provocado un rechazo a la palabra de Dios más que un acercamiento a su Creador, y por lo tanto, el enemigo hubiera ganado más terreno en su lucha por falsear las Sagradas Escrituras y por ende sembrar confusión en medio de los creyentes que anhelan y aman la verdad. Esto debido a la falta de entendimiento en relación a las profecías y el plan de redención de Dios revelado en las Sagradas Escrituras como manual para la salvación del hombre. Lo que estoy tratando de explicar es que algo similar le ocurre en nuestro tiempo al mundo de hoy. Muchos argumentan que es imposible que las profecías bíblicas puedan tener un cumplimiento en esta época moderna donde el civismo y las leyes establecidas por el hombre moderno jamás permitirían la persecución a un grupo de personas por sus creencias religiosas y mucho menos condenarlas a muerte por las mismas razones. La realidad es que las personas han sido perseguidas por sus creencias religiosas y llevadas a la hoguera por el solo hecho de profesar una fe cristiana. Es un tema que se ha vivido desde que la historia del hombre tiene memoria y aún persiste, no ha terminado. Aún está por verse la mayor persecución a la cristiandad en esta época moderna, porque nuestra lucha, lejos de cómo la vemos, tiene un alcance muy superior a nuestro entendimiento humano. Ni siquiera tiene sus inicios en el planeta Tierra, sino que se inició en el reino de los cielos con la rebelión de un querubín llamado Lucifer, quien se opuso a los preceptos divinos y arrastró en su rebelión a muchos que fueron seducidos a causa de su engaño. La Biblia declara enfáticamente al decir, cito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Sin embargo, el panorama recibe grandes rayos de luz celestial en medio de este caos sombrío. El capítulo 12 del libro de Daniel empieza con una declaración cargada de promesas para aquellos que esperan el pronto regreso de Jesús y que han permanecido fieles a los estatutos divinos. Estas promesas son un ancla de inspiración donde sostenerse en tiempos de tribulación. De los labios del mismo ángel enviado para dar a conocer a Daniel las profecías para el fin de los tiempos, son pronunciadas las siguientes palabras. Cito, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dios ha empeñado su palabra en beneficio de sus hijos amados, y no dará un paso atrás el Dios eterno,
creador de cielos y tierra. La tribulación angustiosa es parte del menú que el enemigo de las almas tiene preparado para el mundo en general. Satanás no conoce piedad alguna. Es padre de la mentira y es repetidamente homicida. El mismo Jesús expuso a la luz pública el carácter del diablo al decir, cito, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44. Lucifer, el querubín caído, renunció a todo sentimiento de nobleza el día que, por voluntad propia, prefirió su propia exaltación antes que glorificar a su Creador y único Dios, Jesucristo. No obstante, no podemos olvidar que en medio de la angustia será libertado el pueblo de Dios. Nótese que el ángel dice al profeta Daniel, todos los que hayan sido escritos en el libro, es decir, aquellos que, habiendo aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y hayan sido lavados sus pecados en la sangre preciosa del Hijo de Dios, sus nombres son inscritos en el libro de la vida eterna. Queda establecido, pues, que al momento de la liberación del pueblo de Dios, los santos ya habrán sido sellados para vida eterna. Por lo tanto, con este sellamiento, la gracia redentora de Dios habrá terminado y el papel de Jesucristo como intercesor por el pecador delante de su Padre también habrá finalizado. Los impíos serán dejados a su propia suerte y sellados con el diablo y sus demonios para perdición eterna. Dios libertará a su pueblo. Es un hecho, no una esperanza. Las palabras del ángel al profeta Daniel no dejan espacio para la duda. Cito una vez más, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dios se levantará en favor de su pueblo atribulado para rescatarlos de la tribulación apocalíptica que envolverá al mundo al fin de todas las cosas. En un abrir y cerrar de ojos, el pueblo escogido será arrebatado y rescatado de las manos de sus enemigos, quienes estarán decididos a darles muerte. Pero justo en ese momento de crisis, la nación santa es arrebatada de todos los rincones de la tierra por los ángeles que median en el conflicto entre el bien y el mal, y serán trasladados a la tierra prometida a Abraham y a su simiente, que es el linaje de Jesucristo. Por revelación del Espíritu Santo, los redimidos estarán conscientes de la salvación que les habrá dado el brazo de Jehová. Darán gritos de algarabía, llenos de gozo, al verse en el paraíso junto a millones procedentes de todas partes del mundo. Sus labios irrumpirán en alabanzas por aquel que los rescató, Jesús el Cristo. Ya nada ni nadie podrá arrebatarles el galardón que Dios le había prometido: vida eterna y un lugar en las moradas celestiales.
en donde se habrán de reunir con sus seres queridos. El luto habrá quedado atrás y el gozo nunca se apartará de sus labios. Fin de la primera parte del capítulo número 14, titulado El encuentro de Dios con su pueblo. Esté pendiente de la segunda parte, la cual subiremos prontamente. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Tenga presente que esta obra está disponible en la plataforma de Amazon. Le estaríamos sumamente agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Será hasta la próxima, cuando volveremos con la segunda parte de este capítulo. Se despide su amigo y hermano Néstor Gaya, el autor, quien les habla.